Bueno, pues en primer lugar, antes de iniciar este turno, volver a agradecer a todas nuestras ponentes que han estado esta mañana, no solamente los magníficos análisis que han hecho de cada uno de los temas propuestos, sino también que se ajustaran de forma inaudita a los horarios que teníamos establecidos. De hecho, vamos en punto, pocas veces ha visto, pero vamos en punto. Lo bueno que tiene es que ahora tenemos media hora para poder debatir y preguntar sobre aquellos aspectos de estas intervenciones o similares que nos interesen especialmente. En primer lugar, quería pedir si hay alguna pregunta tanto para María Ángeles como para Marina, que son las dos profesoras que han intervenido en último lugar, por si alguien tenía algún tipo de pregunta o consideración. Concepción. Sí, bueno, primero de todo agradecer a cada una de las ponentes pues sus intervenciones. Respecto a la intervención de María y de María Ángeles, me ha llamado la atención y bueno, me ha interesado especialmente el perfil que han trazado de estas mujeres como mujeres formadoras o mujeres que forman, en el caso de esta impresora, a su hijo, manteniendo, con la intención de mantener el recorrido del taller, y en el caso de María Ángeles, porque ha puesto alguna imagen de estas pintoras que se retratan con sus discípulas. Entonces, bueno, pues la reflexión que me surgía y que yo os traslado es si en el caso de María, después de haber revisado todo ese fondo documental, si has encontrado alguna referencia de mujeres que entren a formarse o mujeres que de alguna manera vinculen su trayectoria profesional en estos talleres de impresoras, pero que no estén vinculadas al taller familiar. Y en el caso de María Ángeles, si hay constancia de pintoras que formasen o que tuvieran en su entorno a varones, a hombres como discípulos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Una primera precisión sería el tipo de información o fuente primaria que usaríamos para responder esa pregunta. Como mencioné antes, y creo que es un elemento importante para ver dónde se encontraría la información, es que sí existen escasos contratos de aprendizaje para el oficio, digamos, de impresor. Los hay, inclusive yo estaba específicamente buscándolo para el caso de indios impresores, que sí los hallé. No es excesiva la documentación para cualquier estamento que existe, y el contenido de esa documentación es muy similar al que existe para el caso español. Sin embargo, no he encontrado ningún documento que establezca ese tipo de contratos de aprendizaje para una mujer. Esto, digamos, de manera amplia, de manera general, hay una serie de documentos a los que tendríamos la expectativa de encontrar para el estudio del libro, de la imprenta antigua, que no vamos a encontrar para el caso de las mujeres. Y aquí es justamente hay un problema historiográfico, que es que es muy difícil que en un negocio que se dio fundamentalmente en el contexto, no exclusivamente, pero fundamentalmente en el contexto familiar, tengamos contratos de aprendizaje entre esposos y esposas o entre padres e hijas para este tipo de trabajos. Entonces, esa es una primera advertencia sobre cuál es el margen de lo familiar o de lo comercial en este tipo de indagaciones. Y sí podemos encontrar que hay vínculos entre distintas estirpes o distintas sagas familiares que se vinculan, negocios tipográficos y negocios de librería, ¿no? Pero no hay ninguno que nos permita establecer eso. Inclusive, en la mañana hablábamos de las intuiciones, cuál es el papel desde el punto de vista del repertorio, de aproximaciones metodológicas que uno como historiador tenga, es
el siguiente, es decir, yo estoy planteando que estos muchachos, hijos de impresores, no se formaron con los padres por la razón natural de la edad que tenían al momento de la muerte de ellos, por el prolongado tiempo que las madres estuvieron al frente de los talleres, o sea, van periodos de 15, lo menos que puede haber son 5 o 6 años, en otros casos 15 años, 20, las dos viudas que estudié son 43 años y más de 20 años. Entonces, tampoco en esos casos vamos a encontrar para impresores varones, hijos, un contrato de aprendizaje entre madres. Entonces, yo lo que quisiera aquí es poner la advertencia de cómo para ciertas filiaciones pedimos una documentación o tenemos la expectativa de encontrar cierto tipo de documentación cuando es para mujeres, pero no pedimos el mismo tipo de comprobación documental para hombres, ¿no? Pero respondiendo concretamente, no. Al día de hoy no he encontrado eso. Gracias, Marina. María Ángeles. En la Academia Valenciana ninguna de las mujeres no formó ni siquiera otras mujeres. Sí que ocurrió en la Academia de San Fernando, el caso lo estudia un poco para contrapesarlo con el de Valencia. Aquí sí que hubo una junta de damas donde hubieron algunas que ejercieron de profesoras, pero siempre eran más bien vigilantes de las niñas. Por lo que yo sé, tampoco las académicas francesas. En la Academia Julienne primero se formaron mujeres y no creo que habían alumnos creo que hasta el siglo XX no entraron a formar parte. La que sí que fue profesora y formó a otros fue Rosario Weiss, pero también fue profesora de las infantas, que yo sepa no era de los infantes tampoco. Entonces creo que no. Hay una mujer que aparece mucho a finales del siglo XIX en las exposiciones, que ella sí fue profesora y formó a otros, pero eso fue en la Escuela ya de Artes y Oficios, a finales del siglo, o sea, de la Ginés y Ortiz. Yo creo que también solamente formaba a mujeres, que sí que, pues bueno, algunas de las académicas que yo estudié en Valencia se formaron en casa con los mismos profesores que se formaban sus hermanos, pero que ellas impartieran docencia. No lo veo con la situación de la mujer ilustrada en España, lo veo poco, no creo que lo localicemos tampoco. Muchas gracias. Daniel. Bueno, yo quería agradecer también a todas las ponentes sus participaciones y tenía una pregunta sobre la Academia de San Carlos. ¿En los estatutos de San Carlos hay constancia, se hace referencia a las mujeres de alguna manera? No. Los estatutos son copia de los de San Fernando. Es que en San Fernando no existe ninguna mención, ni positiva ni negativa, en ningún aspecto, aunque luego se las tuviera en más situaciones. No, de hecho yo creo que había ahí un vacío también y que estos primeros casos sorprendieron un poco. En Madrid, pues como sabes, el caso de las académicas primeras sí que tenían como más reputación de pintoras y habían trabajado fuera, que eso también daba un mayor prestigio. En Valencia, la primera académica, que es Micaela Ferrer, no sabemos la formación que tuvo, pero estaba con 19 años trabajando como profesora. No hemos hablado aquí de los mandatos que tenía esa escuela, pero era poco menos que un convento. O sea, que tampoco, pues probablemente se formaron ellas solas y tampoco creo que... Y de hecho en la academia no lo recoge, ¿no? No lo recoge. Lo que sí sucedió es que cuando cambiaron el tipo de admisión, como sabes, es en 1949, ahí ya no se producen más nombramientos salvo las correspondientes que hubo en Madrid, que en Valencia no sucedió eso. O sea, y es curioso porque digamos que ahí ya se reconocía más, digamos que en esta época era un poco más una cuestión, pues eso, a veces sí que se le daba el título a la hija del que era el intendente o algo. Siempre tenía que pintar y siempre presentaba una obra como pasa en Madrid, ¿eh? Pero sí que es verdad que no había el mismo procedimiento. Luego cuando ya tienen que ser 3 académicos los que recomienden, pues ya no se da derecho, sin haber ninguna norma tampoco que lo impida. Es curioso. Gracias. Beatriz. Sí, yo también quería sumarme a las felicitaciones. La verdad que me han gustado muchísimo las 2 intervenciones, las anteriores también. Quería saber, primero en relación con México, la intervención de Marina, que ha mencionado, si no me equivoco, una impresora Rosa Teresa que llega a ser impresora de la Gaceta de México. Y visto que, bueno, no sé si hay
aunque sí que ha estudiado los distintos tipos de impresiones que hacen en cuanto a temas, no sé si se puede definir un perfil, sin embargo, porque ha hablado de temática religiosa, de avisos, que ya sale mucho de esto, ¿no? Pero la Gaceta, que si es como la de Madrid, es un noticiero, ¿no? que exige estar al día y exige también una importante inversión económica, digo comparando con la de Madrid, pero sin saber nada en absoluto con la de México, y eso es lo que me gustaría un poco, si puede ser, que nos puntualizase. Y luego le hago una pregunta también a María Ángeles. Muchas gracias. No estaba tan actualizada como la de Madrid. Es decir, la conformación de los impresos noticiosos es un poco más, está más ralentizado, recogen noticias que vienen de ultramar y dan anuncios de novedades, por ejemplo, de lo que llega a algunos estancos, de lo que llega especialmente de publicaciones, usan inclusive las propias gacetas como un elemento complementario para anunciar las novedades que salen desde el taller. Indican la llegada de flotas, ¿no? Pero no tiene una periodicidad tan regular. Sin embargo, sí es un género que podría entrar, no lo voy a decir estrictamente, pero sí dentro de los géneros subastados. Es decir, hay algunos tipos, puede ser cartillas, puede ser gacetas, los impresos menores o actos de convite, que no siempre son solamente esquelas de defunción, pueden ser tesis o otro tipo de publicaciones, digamos, que tengan una serie que sean elementos recurrentes en el taller. Era un género subastado y en esa medida no es tanto que implicara una importante inversión económica, sino que para hacerlos ellos pagaban a las autoridades. En esa medida es que vamos a ver, de hecho no va a ser ella, Rosa Teresa, la única impresora de Gaceta. La última que mencioné, María Fernández de Jauregui, va a ser impresora del Diario de México, que es el sucedáneo de la Gaceta de México. Este, digamos, género se va a repetir y previamente a Rosa Teresa ya va a haber otra impresora mujer, María de Rivera, si no estoy mal, que también es impresora de Gaceta, pero no implica una envergadura, digamos, de una cobertura informativa como podríamos pensarlo para la metrópoli. Muy interesante en cualquier caso, muchas gracias. Y respecto a las académicas, que me ha gustado mucho y me quedo con la última frase que ha dicho María Ángeles, dice, artistas femeninas con público y también con una actividad lucrativa, porque hemos visto cómo, bueno, que también muchos artistas se ofrecen, ¿no? Desde Leonardo, ya que estamos en su año, se ofrecen a sus comitentes, incluso gratis, con tal de encontrar un pie, ¿no? Para obtienen dinero, aunque no sea mediante tienda, de esta actividad que realizan. Sí, vamos. De hecho, el caso de Segunda Martínez, que ya me he acelerado un poco en narrarlo, pero ella en ese anuncio pone, creo que incluso el precio, de que ella cobraba, ella cobraba profesionalmente por realizar retratos. Sabemos que en el 19, pues eso, la burguesía ya más humilde también se quiere ver, y si quiere ver su apariencia, retratarse, y tenemos que ver que en ese contexto pues también hubieron pictores menores, clasificados por la historiografía de esa manera, que bueno, probablemente acuñaron por la imagen de la sociedad de un nivel un poco más medio. No debió ganar tampoco demasiado dinero, pues bueno, ella intentaba siempre refutar. Seguramente ella buscaba con el título académico también obtener más prestigio para poder, pero ella desde luego el dinero le preocupó muchísimo. O sea, el pleito que mantiene, he estudiado el pleito en toda su... y hay recursos y otra vez más recursos, tenía unos bares, el marido estaba sirviendo de militar en Filipinas, o sea, es una mujer, para mí es una de las heroínas de la época, y ella sí cobraba, y luego hay algunas otras, Caruana Bernat, por ejemplo, sí que vendió alguna obra, aunque también era su familia no era aristócrata, pero era de una buena familia, y ella pues siempre se dice, pero pintaba porque era por afición. Es que si no hubiera sido porque ella era aficionada, pues hubiera sido una pintora muy cotizada, dicen algunos cronistas de la época. Sí que
no hay unas grandes pintoras que podamos hablar, sobre todo porque no conocemos la obra. Entonces, estos primeros pasos que estamos dando, pues Daniel también en su caso y yo en Valencia, pues bueno, es un poco... yo a veces en la tesis muchas veces digo, es que estoy repitiendo mucho lo mismo, pero es que, o sea, mi interés es sobre todo nombrarlas, porque nombrándolas probablemente, pues a lo mejor alguno de los herederos digan, pues ese cuadro que tengo ahí era de la bisabuela, pues a lo mejor es una forma de ir asignando obras. Y la colección académica de San Carlos es enorme, el volumen de anónimos que hay es muy grande, entonces algunas de las obras pues sí que por la forma que están representando pues las he podido vincular, pero estamos hablando de dibujos. En los folios no he podido entrar tampoco, pero sin duda pintaron óleos también. Y estarán atribuidos a otras personas, ¿no? Como decía Ana, que había hecho el conservador, ¿no? Esto tiene que ser del padre, ¿no? Sí, bueno, el caso en el 19, el caso de Marie-Denise Villiers, en la obra del Met, que estuvo asignada a David, hasta que Margaret Oppenheimer, una de las historiadoras de género, dijo, no, es que David en 1801 no se presentó al concurso, al salón, y en cambio ella sí. Esta obra es de Marie-Denise Villiers, que es la obra con la que acababa yo y había estado asignada a él por la familia durante muchos años. Hay muchas atribuciones así para devolver a sus autoras. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Una cuestión relacionada con lo que ahora justamente está diciendo. Resulta curioso que si mandaban informes y mandaban obra, justamente porque no estaban realizándolos en la academia en ese momento, no estuvieran firmados de alguna manera para poderlos identificar y nos haya podido al menos en parte esos dibujos que presentaban para optar al título de académicas que no se guarde de eso en la academia. Sí, en Valencia hay firmados, creo que son unas 10 obras entre pasteles y dibujos que estén firmados. Profundizando en la colección del museo, de la colección académica de San Carlos, que es enorme, es una colección enorme de pintura. Lo que pasa es que es una institución que sabemos que tiene problemas de personal, que lleva arrastrando de muchos años, y entonces la investigación que se ha hecho no ha sido tampoco mucha sobre las obras. Muchas veces sabéis que tenían un número, eso se puede asociar al número con el que presentaban la oposición y hay muchas formas de poder atribuir obra, pero claro, no se ha investigado en profundidad eso. En Madrid sí hay muchas obras, en Madrid sí hay muchas obras conservadas, que están firmadas y están asignadas. Pero de hecho, por ejemplo, los dibujos, yo cuando estuve en la Academia de San Fernando tuve acceso a un CD que había elaborado una investigadora anteriormente con cerca de 40 o 50 dibujos. Ahora están digitalizando los fondos de San Fernando, que están poniéndolos en abierto con una calidad espectacular, y de aquellos dibujos que yo vi, prácticamente hay 5 o 6 solamente digitalizados todavía, o sea que hay mucha obra que se va a ir conociendo en los próximos años seguramente porque se está trabajando mucho en eso. Pero de momento en Valencia desde luego tenemos un repertorio bastante escaso. Sí, yo tengo también un par de curiosidades que me gustan mucho. La primera para Marina es, has hablado del tipo de la tipología de publicaciones que sacaban esas impresoras, pero no me llego a enterar si hay un cambio significativo con los impresores, lo que sería la línea editorial más que realmente el trabajo de imprenta. Y después otra curiosidad que me ha surgido con María Ángeles justo al acabar, con las mujeres copistas en el museo. ¿Cuándo empieza ese fenómeno? Porque yo siempre lo tengo mucho más asociado ya a la institucionalización del museo prácticamente a partir del 19, pero no sé si hay a lo mejor algún caso mayor o si se les permite realmente actuar con copistas. Gracias por tu pregunta. Creo que es ese tipo de cuestiones, las de orden cualitativo, que debemos ver con más atención para ver el énfasis sustantivo en las tareas de estas mujeres. En uno de los casos es muy fácil responder. En el de la poblana, en Manuela, como su marido trabajó tan poco, digamos que ella pudo sustantivamente hacer mucho más. Y la variedad, digamos que no hay ningún género que haya quedado exento de ser publicado por ella, inclusive cuestiones de naturaleza, de estudios astronómicos, por decirte, ¿no? No solamente los pronósticos anuales, que fue una de las cosas que caracterizó a Rosa.
Entonces, en ese caso, digamos, no es tan relevante ver qué hizo distinto del marido, porque en realidad el marido trabajó muy poco tiempo, estaba apenas estableciendo las redes, digamos, de sus clientes, aunque Puebla tiene la imprenta en Puebla tuvo una importantísima demanda de necesidades episcopales, ¿no? En el caso de Rosa Teresa, y que también comparte Manuela, podría hacer una puntualización muy concreta. Publicaron obras en un número importante de lenguas indígenas, ¿no? Y eso no lo hizo su marido, ninguno de los dos maridos, ¿no? Esto hay que verlo como género de la importancia que tienen estas obras para el periodo colonial en la Nueva España, pero también habla de una diversificación de las redes de los clientes, porque sabemos que las órdenes se distribuyeron, primero el creador regular y luego el secular, se distribuyeron en el territorio y no todas tenían la misma zona de emisión, por lo tanto no tenían contacto con los mismos grupos lingüísticos. En esa medida, ese es un ejemplo que permite ver la variedad de clientes con las que trabajaba, ¿no? En el caso de Rosa, la proporción en número de títulos publicados fue, como dije, 45% menor en relación con el cliente. Pero tenemos que entender que Rosa trabajó ya en un periodo de mayor competitividad respecto del marido. Trabajó simultáneamente en la imprenta de la Biblioteca Mexicana, que había comprado José Diego Arayeguren para hacer la magna obra de la Biblioteca Mexicana, y también fue coetánea de la imprenta de San Ildefonso, de los jesuitas, en la Ciudad de México. Esto mismo le pasó a Manuela en Puebla. Ella tuvo, por un lapso, fue impresora única en la ciudad, pero luego tuvo otros competidores. Entonces, cuando hay continuidad de los tipos de género, es realmente porque hay una consolidación de la clientela del taller. Lo que hay que ver es lo que publicaron diferente, y al menos en el caso de obras en lenguas indígenas es una cosa que caracteriza a ambas impresoras. Espero haber respondido. Bueno, sobre las copisas del Prado, sabemos que Rosario Bates, cuando vino a España después de Burdeos, se ganaba la vida copiando obras en el Prado y las vendía. Eso sí que es conocido, porque bueno, es la única de la que se ha publicado una monografía, casi que es la que más conocemos, probablemente hubo alguna más. Los libros de copistas del Prado están digitalizados, están online y empiezan en 1843. Diariamente hay mujeres que copian, y de hecho hay una, no recuerdo, creo que es Emilia Dulombal, creo que es un apellido francés. Ella se debe ganar la vida con eso, o sea, hay otras mujeres que van en familia, o sea, aparecen ver los nombres de varias mujeres. Yo he estudiado 9 o 10 meses más, porque soy inacabable, no me daba tiempo, tú sabes cómo ha sido este proceso final. Pero en esos primeros 8 o 9 meses que están digitalizados, están disponibles, he tomado nota de todos los nombres, y por ejemplo Emilia Dulombal, ahí durante 3 meses va diariamente al Prado a copiar obras. O sea, tiene que estar haciéndolo de forma profesional, la copia. De hecho, hay muy poca información de esta mujer también, pero sí que se la cita en algún sitio como pintora profesional. Y luego hay más, no recuerdo ahora los nombres de las otras, sí que lo tengo ahí todo tomado para el próximo. En cualquier caso, anterior, digamos... Anterior no está documentado, pero en el Louvre creo que también fueron anteriores, creo que también sí que está documentado. No tengo ahora los datos, pero yo creo que sí. En el Prado, desde luego, la constancia que yo tengo es esa, porque me puse a comprobar por si alguna de las pintoras se hubiera... Es que es curioso porque no se solaparon los ambientes, o sea, hay muy pocas de las académicas que luego participaron en las exposiciones nacionales. A partir de 1850, cuando desaparecen, digo, bueno, pues estas se irán a los salones, a los liceos, ateneos, ¿sabes? Pues de las 40 en Valencia sí que es verdad que en esa época me llegaron todas, pero creo que hay 3 nada más que participaron de los salones, de los liceos, y que expusieron en estas infinitas exposiciones de Bellas Artes que se celebraron en el último cuarto del siglo, sobre todo. Bueno. ¿Y a qué piensas? O sea, ¿por qué pasa eso?
Yo creo que eran como ambientes de sociabilidad. Sí que es verdad que las sociedades y los liceos dependieron más de sociedades económicas, y ahí fue una burguesía comercial, la burguesía, la nobleza del dinero, que se denominan en ese momento, los que frecuentaron esos círculos de sociabilidad. O sea, mientras que las otras se las asocia con la nobleza. Exacto, las otras eran más nobleza, y sobre todo hay muchas familias de militares. Sabemos que la mayoría de militares eran nobles, y en esta época de finales de siglo, en época isabelina, los títulos a los militares se prodigaron muchísimo, ¿no? Era esa nobleza de... Pues alberediza, militar. La grande aristocracia pues tampoco, en Valencia no hay gran aristocracia tampoco. La aristócrata más famosa de la época, la Cerda, bueno, que también estuvo aquí en Madrid, ella no es académica, y en cambio sí está en la Junta de Damas, de la Galera, quiero decir que yo creo que era como círculos de sociabilidad aparte, y aquello quedó como un poco pasado de moda, y luego ya se estableció ya como una garantía de los pintores profesionales, y en esos nuevos liceos pues era una nueva clase social que pugnaba ya. Aunque también el presidente de la Real Sociedad era el barón de Santa Bárbara, que también era un noble terrateniente, ¿no? Pero yo creo que es un poco por eso. Sí, ¿alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Peticiones. ¿Alguno estáis investigando alguna mujer pintora? Sí, hay varios, ¿no?, que estáis investigando. ¿Investigando alguna mujer pintora? ¿Estáis alguno? Que podamos seguir a partir de ahora para que nos dan los títulos. Bueno, ya sé que los compañeros sí que están estudiando y estamos deseando también ver los resultados. Todo será interesante. Bien, ¿ninguna pregunta entonces? A la de una. Bueno, pues entonces acabamos aquí la sesión de la mañana. Os recuerdo a todos que la mesa 2, identidades femeninas generadoras de espacios, tendrá lugar esta tarde en este mismo lugar a partir de las 4.